Vamos a comenzar a ver la unidad 5. La unidad 5 son métodos numéricos para optimización. Ahora les voy a dar un pantallazo qué es la optimización, para qué sirve y cómo son estos métodos numéricos. Bien, optimizar significa encontrar un máximo o un mínimo de funciones de una o varias variables. Una función optimizar se denomina función objetiva. Bien, ¿por qué optimización? Bueno, en ingeniería muchas veces se necesitan maximizar y minimizar funciones. Funciones objetivas, así le vamos a llamar, que son las funciones a maximizar o minimizar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que eh, minimizar costos, por ejemplo, maximizar ganancias, minimizar la cantidad de materia prima utilizada para fabricar determinado producto. Por eso se denomina optimización, porque estoy optimizando una determinada variable, ¿sí? Haciéndola óptima para mi proceso. Y la función optimizar se denomina función objetivo, porque justamente es el objetivo que yo quiero optimizar, ¿sí? Por ejemplo, costos, ganancias, materias primas, etc. Eh, en cuanto a lo que es optimización, ahí les voy a dar un pantallazo de lo que es optimización, porque es muy estudiado por los métodos numéricos, se utiliza mucho en ingeniería, ¿sí? Y en, y en general en muchas ciencias, ¿sí? En prácticamente todas las ciencias, se necesita optimizar. Eh, Dentro de la optimización se puede dividir, digamos, hay dos grandes grupos de optimización, que son optimizaciones unidimensional y multidimensional, es decir, unidimensional en el plano o multidimensional en el espacio. Es decir, una optimización en el plano, o sea, una función objetivo de una variable, o sea, en variable x o en variable t, si es el tiempo, yo tengo que hallar máximos o mínimos, ¿sí? Este es el tema de optimizar, es que yo puedo tener muchos máximos o mínimos. Eh, este que está aquí es un máximo global, o sea, es el máximo de los máximos. Este que está aquí abajo es un mínimo global, o sea, es el mínimo de los mínimos. Pero puedo haber máximos y mínimos locales, que es todo un tema, tratar de salir de estos máximos o mínimos locales y llegar realmente a lo que a mí me interesa, que puede ser los máximos o mínimos globales, según si uno quiere maximizar o minimizar. En el caso de funciones de varias variables, por ejemplo, yo ya tengo superficie, ¿sí? Superficie en el espacio, que puede ser superficies en R3, en R4, que ya no las puedo graficar, por supuesto, pero se siguen llamando superficies, ¿sí? En donde yo quiero ir hacia un óptimo, sí, o sea, este, hacia una cima, una cúspide, de como si fuese una montaña en este caso, ¿sí? Eh, en donde yo en este caso, bueno, lo grafico como curvas de nivel. Estas curvas de nivel, ¿sí? Donde yo tengo el óptimo, que están sobre el plano XY, por supuesto que esto tiene una altura en Z, pero bueno, tengo un óptimo. Y también voy a tener máximos o mínimos locales o globales. Por ejemplo, voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de funciones que pueden ser de funciones de optimización. Por ejemplo, tengo esta función, ¿sí? En donde tengo un solo máximo, no tengo problema, yo tengo que tender, por ejemplo, hacia ese máximo, así que quiero maximizar. Pero hay otras funciones, por ejemplo esta, que tengo varios máximos, ¿sí? Estos puntos, ¿sí? Que son máximos también, pero son máximos locales. Aquí tengo un máximo global, por lo menos de la parte que estoy graficando.
Hay diferentes tipos de funciones, donde acá tengo picos, son máximos y mínimos. Otro tipo de funciones, en donde tengo, aquí tengo máximos, si quiero hallar mínimos, tengo mínimos aquí abajo. O sea que tengo varios máximos y mínimos, ¿sí? Si lo pueden ver. En este caso, esta otra función también. Si tengo que hallar el máximo, bueno, tengo un solo máximo global, pero si tuviese que minimizar, acá tengo mínimos, ¿sí? En donde hay una franja en donde tengo un montón de mínimos que tienen prácticamente el mismo valor. Es para mostrar un poco realmente que no es tan fácil optimizar funciones. Recordando un poco lo que es análisis matemático 1 y análisis matemático 2, funciones de varias variables, donde yo podía maximizar o minimizar, había que derivar, igualar a cero, este, bueno, y hallar ahí había digamos, resolver unos sistemas de ecuaciones y después ver si al punto que yo había llegado era el máximo o el mínimo. En este caso, vamos a optimizar con métodos numéricos. Vamos a ver algunos métodos numéricos de optimización y, y bueno, ver cómo funcionan, digamos, estos métodos numéricos de optimización, cómo hayan máximos y mínimos. Nosotros vamos a ir hacia un máximo o un mínimo, ya sea local o global. Hay métodos numéricos que realmente tratan de tender hacia los máximos y mínimos globales, que son métodos más complejos, que bueno, nosotros no los vamos a ver. Aquí les voy a dar un breve, este, digamos, cuadro de los diferentes tipos de optimización y diferentes métodos numéricos. Hay dos grandes tipos de optimización. Optimización que se llama no restringida y optimización restringida. La optimización no restringida, que es lo que nosotros vamos a ver en esta materia, consiste en hallar máximos y mínimos de una función, ¿sí? Cuál sea el máximo y el mínimo. En cambio, la optimización restringida, ya tengo, además de mi función objetivo, que es la que quiero maximizar o minimizar, voy a tener funciones, ¿sí? De restricción, o sea, son restricciones. Es, por ejemplo, cuando tengo un cierto problema de optimización donde tengo la función objetivo. Yo quiero, por ejemplo, em, minimizar costos de, em, de la producción de un producto X que yo quiero, de las cuales yo utilizo dos tipos de materias primas, pero este tipo de materia prima tiene ciertas restricciones, porque la materia prima, por ejemplo, no la tengo disponible en todo el día, sino que la tengo disponible solamente a la mañana, o, o solamente tengo disponible siempre un tipo de materia prima y la otra no, tengo ciertas restricciones, que tengo disponible hasta una cierta cantidad. Entonces ahí ya empiezo a tener unas funciones que se denominan restricciones, que impactan sobre mi función objetivo principal. Estos probablemente esta optimización restringida las vean en otras materias de la carrera. A, nosotros vamos a puntualizar sobre optimización no restringida. Dentro de lo que es optimización no restringida tenemos dos tipos de optimización no restringida, unidimensional o multidimensional, como les hablaba recién, ¿sí? De una variable o de muchas variables. Dentro de lo que son métodos numéricos para optimizar funciones unidimensionales, tenemos, por ejemplo, búsqueda de la sección dorada, o también denominado método de Fibonacci, método de interpolación cuadrática y el método de Newton, que es el método que vamos a ver. Dentro de lo que es optimización no restringida multidimensional, tenemos dos tipos de métodos. Métodos directos y métodos con gradientes. Los métodos directos
tratan de buscar directamente el máximo y el mínimo. Por ejemplo, una búsqueda aleatoria. Una búsqueda aleatoria es probar, a ver si encontré el máximo. Por ejemplo, si quiero maximizar una función, tengo que, voy directamente a lo que es voy probando, ¿sí? Le doy valores para x y para y, y veo cuánto vale z. Lo comparo le doy otro valor para x y para y comparo nuevamente el valor de z. Si ese valor de z es más grande y yo quiero maximizar, me quedo con ese valor de z y así voy probando. Eso es una búsqueda aleatoria. Una búsqueda univariada es buscar hacia x, buscar el valor de x, supóngase que es una función de xy, ¿sí? En la optimización multidimensional. Voy buscando el valor de x que sea más grande. Cuando lo encuentro, empiezo a buscar el valor de y, es decir, voy subiendo la montaña en sentido x. Cuando encuentro el máximo, ahora voy viendo y la voy subiendo con respecto a y. Bueno, está la búsqueda de patrón, el método de Powell. Luego tenemos los métodos con gradientes. Dentro de los métodos con gradientes, el método que utilizan el gradiente, hay que acordarse ahora, en un poco de análisis matemático 2, qué es lo que era el gradiente. El gradiente era ese vector, ¿sí? Que nos daba la máxima inclinación. Es decir, nosotros vamos a subir ahora esa montaña, si quiero hallar un máximo, o bajar, si quiero hallar el mínimo, o sea, le digo montaña, esa superficie, ¿sí? Que tengo para optimizar esa, porque mi función objetiva era una superficie, quiero tender, ahora me voy a parar en un punto y voy a ver el vector gradiente, ¿sí? En ese punto, y voy a elegir ahí ese camino de ese vector gradiente que es el que tiene la máxima inclinación, ¿sí? Y voy a subir por ahí o voy a bajar por ahí. Esto nos ayuda a que podamos tender más directamente hacia el óptimo, hacia el máximo o el mínimo. Dentro de esos métodos tenemos el método de máxima inclinación, los métodos de gradientes conjugados. El de máxima inclinación, yo voy a hacer subir directamente o bajar por el lugar de máxima inclinación. El método de gradientes conjugados busca ciertas direcciones conjugadas. Esas direcciones tienden directamente hacia el máximo o hacia el mínimo en forma más directa. El método de Newton multidimensional, que es el que vamos a ver nosotros, que en general tienden hacia el máximo o hacia el mínimo en forma directa. Los métodos de Marquardt, y después hay otros métodos denominados métodos quasi-Newton. Los métodos de Marquardt, bueno, son métodos más complejos, donde Marquardt tiene una variante del método Marquardt, que es el método Levenberg-Marquardt. Y los métodos quasi-Newton son los métodos que son métodos con gradiente, pero ese gradiente es aproximado, ¿sí? Por determinadas funciones que aproximan estas derivadas, porque ya vamos a ver un poco más cuál es la problemática, por ejemplo, del método de Newton, que es un método con gradiente. El método de Newton multidimensional, sí que es un método con gradiente. Dentro de lo que es optimización restringida, hay dos tipos, programación lineal y programación no lineal. Lo que es programación lineal, tenemos el método simplex, y lo que es programación no lineal, tenemos métodos directos o indirectos. Dentro de los métodos directos, tenemos el método del gradiente reducido generalizado. ¿Por qué se los nombra? Porque Excel, ¿sí? La planilla de cálculo de Microsoft Excel, tiene una herramienta que se denomina Solver. La herramienta Solver permite maximizar, minimizar o también hallar la solución de sistemas de ecuaciones, tengo que decir en este punto, con un método que se denomina gradiente reducido generalizado. Y dentro de los que son métodos indirectos, tenemos métodos con funciones de penalización. Bien.
Estos eran lo que era búsqueda univariada o búsqueda patrón, que era lo que yo le llamaba método Powell, en donde yo varío en función de x hasta llegar a un máximo, ¿sí? Solamente en el eje de las x, y después hago variar y hasta otro máximo, nuevamente hago variar x hasta otro máximo, y así voy subiendo como en zigzag, digamos, hacia el máximo de la función. El método de gradiente conjugado, que es el que utiliza las direcciones conjugadas, yo parto de dos valores iniciales distintos, digamos, en el método, y con el método de gradiente, con el método, digamos, con un gradiente, busco la máxima inclinación, y así tiendo hacia un punto, hacia un máximo. Nuevamente, partiendo desde con otro valor inicial, busco también el gradiente y obtengo otro punto. Bueno, la dirección en general, una de las direcciones que une estos puntos puede ser una dirección conjugada, ¿sí? Ese vector formado por esos dos puntos puede tener lo que se denomina una dirección conjugada que tiende directamente hacia el máximo o hacia el mínimo, ¿sí? Si es que estoy yendo hacia el otro punto. Porque en general, en este punto tengo que decir que los algoritmos que vamos a ver pueden ser programados tanto para allá para un máximo o para un mínimo. Eh, bueno, esto era lo que yo les había dicho del gradiente direccional, que vamos a ver, o sea, en un determinado punto tengo ese vector que me da la máxima inclinación. Bueno, también el método de descenso de máxima pendiente, en este caso para hallar un mínimo, ¿sí? En donde se halla por el gradiente justamente, se halla el método donde yo tengo el máximo de descenso, y así puedo tender hacia el óptimo, o el método de ascenso de máxima pendiente, que es donde tiendo hacia un máximo, con los vectores gradientes. Y el método de Newton, que son los que vamos a ver nosotros, son los métodos de Newton, que en lugar de tender, digamos, de estas formas, que es donde yo hallo como un máximo o hallo digamos, una máxima inclinación, estos métodos en general tienden directamente hacia un máximo. Usan el gradiente, pero bueno, tratan de tender como más directamente hacia un máximo o hacia un mínimo. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es la optimización unidimensional, en el cual vamos a ver el método de Newton, el método de optimización de Newton. Si nos acordamos del método de Newton-Raphson para hallar las raíces o los ceros de una función, tenía la ecuación fundamental de este método, ¿sí? Tenía digamos, era esta, la ecuación fundamental del método de Newton-Raphson, era que de x y más 1, o sea, el elemento yésimo más 1 de la siguiente iteración más cercana a la solución de la ecuación, es decir, a la raíz, es el x de la iteración y menos la función valuada en ese xy dividido la derivada de la función valuada en xy. Bien, supóngase que mi f de x es la curva roja. Mi f de x es la curva roja. Ahora, esa curva roja tiene, ¿sí? Yo lo que quiero hallar ahora no es las raíces de mi curva roja, sino quiero hallar el máximo o un máximo o un mínimo de mi función, de mi f de x, que acá la estoy graficando en rojo, ¿sí? O sea, quiero hallar este punto que está acá, que es un mínimo, o este punto que está acá, que es un máximo, ¿sí? O sea, el mínimo está en 6,539 y tiene un máximo en 0,127. Lo que yo tengo que hacer ahora es aplicar el método de Newton-Raphson, pero a la derivada primera
de mi función objetivo. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que donde yo tengo un máximo o un mínimo, la derivada primera se hace cero en esos puntos. La derivada primera de mi función, f de x, que es la derivada de f de x con respecto a x, es mi función azul. ¿Sí? Fíjense cómo esta función azul se hace cero en los puntos óptimos. Por lo tanto, el método de Newton para optimizar consiste en encontrar las raíces con el método de Newton-Raphson, pero de mi derivada primera de mi f de x. Es decir, yo parto con un valor inicial, ¿sí? Trazo la recta tangente, pero ahora a mi derivada primera de mi función en ese punto, y voy a obtener un valor que es más cercano a mi punto óptimo de mi f de x, o que es más cercano a la raíz de la derivada primera de f de x. ¿Sí? Nuevamente, puedo volver a trazar, ¿sí? En este punto, si este punto yo le denomino x0, ¿sí? Que es este punto que está aquí, le denomino x0, acá voy a tener mi x1, ¿sí? Y en ese punto puedo volver a trazar la recta tangente, donde voy a obtener mi x2, y así sucesivamente, y voy a tender hacia este valor, 6,539, que es un óptimo de mi función, de mi f de x, porque esta es la derivada de la función, la azul. La azul sí se hace cero, pero justo donde mi curva azul, que es la derivada primera, se hace cero, tengo un óptimo, en este caso un mínimo. Por lo tanto, la fórmula general del método de Newton para optimizar es cambiar mi derivada, mi función, mi f de x, ¿sí? Fíjense que yo acá tenía f de x sobre f' de x. Pero ahora como este método consta en hallar la derivada de mi f' de x, por lo tanto f de x se va a convertir en f' de x y f' en f segunda de x. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la pendiente de la recta tangente a la derivada primera de la función en ese punto? Sería la derivada segunda. Por lo tanto, este se convierte en derivada primera y este en derivada segunda. Entonces tengo la ecuación fundamental del método de Newton para optimizar. x1 es igual a x0 menos f' de x0 sobre f segunda de x0. O, que es lo mismo, el elemento yésimo, x de y más 1 es igual a xy menos f' de xy sobre f segunda de xy. Aquí está representado. ¿Qué quiere decir? Que comienzo con este valor inicial, x0, f' de x0, trazo la recta tangente en la curva de ese punto, la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Sería este f' de x0 sobre delta de x, y así sucesivamente. Por lo tanto, me queda finalmente esta ecuación del método de optimización de Newton para hallar máximos y mínimos de funciones. Ahora bien, yo con este método puedo tender tanto hacia un máximo o hacia un mínimo. Tengo que determinar después a dónde el método fue, si digamos hacia un máximo o hacia un mínimo.
Si yo tengo varios máximos o mínimos en la función, lo que tengo que hacer es graficar y darle un valor cercano al óptimo que yo quiero obtener. ¿Cómo es el algoritmo del método de Newton para optimización? Bueno, le tengo que dar como datos mi función objetivo, ¿sí? Optimizar, que le voy a denominar f de x, f' de x, f segunda de x, o sea, la derivada primera de mi función, la derivada segunda, x0, el valor inicial, por donde yo tengo que empezar a calcular, maxit, el número máximo de iteraciones, y dos criterios de exactitud, EPS y EPS1. Vamos a ver, los algoritmos tienen la misma estructura que los otros. Hago i igual a 1, comienzo con el paso 1. O sea, el control de iteraciones lo hago igual a 1. Mientras i sea menor o igual que maxit, realizo los pasos 3 a 7. Si x es igual a x, el paso 3 es hacer calcular con la ecuación fundamental del método. Calculo x, que es igual a x0 menos f', evalúa en x0 sobre f segunda de x0, con el cual obtengo x1, que es el x que está más cerca de mi óptimo. Si el valor absoluto de x menos x0 es menor que ps, ¿por qué? Como en los casos anteriores, cuando me voy acercando, en este caso, a uno de los óptimos, los valores de x0 y x, ¿sí? O sea, la diferencia de esos dos valores de dos iteraciones, de una iteración y de la iteración previa, se van a ir acercando. Si es menor que ps, entonces imprimo x y termino, porque estoy en el óptimo con la exactitud que yo quiero. Ahora sí, también se puede evaluar se puede evaluar la derivada primera en ese valor. Si el valor absoluto de la derivada primera evaluada en eso es menor que ps1, ¿por qué? Porque la derivada primera va tendiendo a 0. Entonces imprimo x y termino. El paso 6 hago i igual a i más 1, y el paso 7 hago, digamos, la sustitución de x0 por el nuevo valor de x para nuevamente volver a calcular. Y así me voy a ir acercando a un óptimo, hacia un máximo o hacia un mínimo. El paso 8 imprimo el método no converge y termino. Ahora bien, yo les dije que de datos necesitaba f. Hasta acá no necesito f, o sea, para hacer funcionar el algoritmo no necesito f de x. Lo podría sacar de acá de los datos. Pero ahora sí voy a necesitar después a f para hallar, porque yo sé que el óptimo, lo tengo en el valor de x. Ahora, ¿cuánto vale ese óptimo? Y bueno, tengo que evaluar f en el valor, ¿sí?, de x que me da el algoritmo. Ahora bien, ¿cómo sé a qué óptimo llegue? Y ese es el tema, y de paso les voy a dar las ventajas y desventajas de este método, del método de Newton para optimizar. Es fácil de programar y tiende directamente hacia un óptimo, como habíamos dicho recién. Este método tiende hacia un máximo o un mínimo, pero también puede tender hacia un punto de inflexión. Por lo tanto, se debe comprobar a qué, o sea, a dónde se llegó, si se llegó a un óptimo o se llegó a un punto de inflexión. Porque este método puede tender hacia un punto de inflexión, como tiende hacia un método en donde tiende hacia un punto en donde la derivada primera es 0, en un punto de inflexión la derivada primera también es 0. ¿Cómo se comprueba? Bueno, hay que recordar un poco análisis matemático 1, máximos y mínimos. Se comprueba que es un óptimo evaluando la derivada primera, que debe ser cercana a 0. ¿Sí? En este caso cercana a 0, porque acuérdense que estos métodos son aproximados. O sea, yo llegué aproximadamente a mi óptimo, con la exactitud que yo quería. Pero cuando yo evalúo la derivada primera, me va a dar bastante cercano a 0, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 5. Se evalúa ese óptimo, se evalúa en ese óptimo la derivada segunda. Si la derivada segunda
¿sí? Valuada en xy es menor que 0, se está en un máximo. Si la derivada segunda de xy, valuada en xy, es mayor que 0, se está en un mínimo. Ahora, si es igual a 0, debemos sustituir xy en las sucesivas derivadas hasta que sea distinta de 0. Si esa derivada es par, se trata de un óptimo. Si esa derivada es impar, se trata de un punto de inflexión. Y así podemos saber. Y esto hay que hacerlo en los ejercicios, para ver si yo realmente tendría un óptimo o no. Bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que es optimización no restringida multidimensional, en donde vamos a ver el método de Newton multidimensional. Bien, en este caso seguimos la misma forma de análisis que por el método de Newton, ¿sí? Así les voy a dar las demostraciones de las ecuaciones fundamentales de estos métodos. En este caso yo tenía el método, o sea, es en comparación con el método de Newton-Raphson multivariable para sistemas de ecuaciones, porque es prácticamente lo mismo. En el caso del método de Newton multidimensional para optimizar, que en el caso del método de Newton, para hallar la solución de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver esa analogía. El método de Newton-Raphson multivariable para sistemas de ecuaciones, tengo que, era que el x de la iteración k más 1 era igual al x de k más la jacobiana, si la inversa de esa matriz jacobiana, por menos f. Ahora bien, el método de Newton multidimensional para optimización va a ser muy parecido. El x de k más 1 es igual a x de k más. En este caso, en el método de Newton, del método de Newton-Raphson, tenía una matriz de derivadas primeras parciales. Tenía que invertir esa matriz. Ahora, en el método de Newton multidimensional para optimización, tengo una matriz de derivadas segundas. ¿Sí? Yo en el método de Newton reemplazaba la derivada primera por la derivada segunda. En este caso voy a reemplazar esa matriz de derivadas primeras parciales por una matriz de derivadas segundas parciales, que se denomina matriz hessiana, si nos acordamos de análisis matemático 2. Voy a tener que invertir esa matriz hessiana. Esa es la inversa de esa matriz hessiana. Multiplicado por, esto es, por el menos gradiente de la función. ¿Por qué? Porque yo acá tenía la matriz de funciones en el método de Newton-Raphson. Ahora voy a tener el vector gradiente. Es decir, esta matriz de funciones o este vector de funciones, yo en el método de Newton que vimos anteriormente reemplazaba la función por mi derivada. Ahora voy a reemplazar este vector de funciones por el vector de derivadas primeras de la función, que es el vector gradiente. ¿Sí? Las componentes del vector gradiente, si recordamos de análisis matemático 2, eran las derivadas de las funciones con respecto a cada una de las variables independientes. Si yo tengo una función objetivo de dos variables independientes, como por ejemplo x e y, el vector gradiente que una componente es la derivada de la función con respecto a x y el otro es la derivada de la función con respecto a y. Entonces vamos directamente al algoritmo del método de Newton multidimensional para optimización. Los datos que tengo es la matriz hessiana, entonces tengo que darle la matriz hessiana, o sea, yo la tengo que hacer, que es una matriz de x y de y, que es una matriz de derivadas segundas parciales, el vector gradiente, maxit EPS y el vector de valores iniciales x0. ¿Por qué el vector de valores iniciales x0? Porque ahora mi función objetivo es de varias variables, x, y, z, etc. Entonces le voy a tener que dar un valor inicial para cada una de esas variables independientes de mi función objetivo. Bien, el paso 1 es hacer k igual a 1,
como todos los otros métodos. El paso 2, mientras k sea menor o igual que maxit, realizar los pasos 3 a 7. El paso 3 es calcular con la ecuación fundamental del método, en donde tengo que, este es un vector, el vector de valores iniciales, menos la inversa de esta matriz hessiana, multiplicado por el vector gradiente, ¿sí? Siempre evaluado en el punto, ¿sí? En el paso 3 estamos, digamos, calculando para una función objetivo de dos variables independientes, que tiene x e y, por lo tanto x0 tiene dos valores iniciales, uno para x y otro para y, por eso a h y al vector gradiente lo estoy evaluando en esos dos valores iniciales. El paso 4 es ver si llegué al óptimo con la exactitud que yo quería. ¿Cómo sé? Y hay dos maneras. Una es teniendo en cuenta el módulo del vector gradiente. Cuando voy llegando hacia la cumbre, digamos, de esa montaña o el valle, digamos, la parte más baja, el vector gradiente se va haciendo cada vez más pequeño, porque el vector gradiente me daba la máxima inclinación y su módulo era de acuerdo a esa inclinación que tenía. Si yo voy llegando allá arriba, ¿sí? Donde las derivadas son ceros, es donde no tengo prácticamente inclinación, por lo tanto el vector gradiente va tendiendo a cero, el módulo de ese vector gradiente, ¿sí? Si el módulo del vector gradiente es menor que PS, entonces imprimo X y termino, porque quiere decir que llegué al óptimo con la exactitud que yo quería. También puedo hacer la diferencia del módulo de dos iteraciones sucesivas, ¿sí? Porque también esa diferencia se va a ir haciendo cero, o sea, ese módulo diferencia se va a hacer cero, es menor que EPS o que EPS1. En este caso, puedo distinguir entre EPS y EPS1 o no. Si son iguales, puedo directamente tener el mismo EPS. Entonces imprimir X y termino, o sea, imprimir el vector X y termino, que son los que van a tener el valor para X y para Y de mi óptimo. Bueno, ahora hago X0 igual a los nuevos valores de X para poder seguir iterando, hago K igual a K más 1 y vuelvo al paso 2, ¿sí? Así sucesivamente hasta que salga por esto, o si el método no converge por alguna razón. ¿Por qué? Porque estos métodos, tanto el método de Newton que vimos recién, como digamos el método de Newton unidimensional, como el método de Newton multidimensional, bueno, tienen prácticamente los mismos problemas que los métodos que vimos anteriormente para hallar la raíz o la solución de sistemas de ecuaciones que pueden no converger. Por lo tanto, tengo que imprimir el mensaje el método no converge y terminar si es que supero el número máximo de iteraciones maxit. Bien, ¿qué ventajas y desventajas tiene el método de Newton multidimensional para optimización? Es un método fácil de programar, se dirige directamente hacia el óptimo, pero conlleva grandes cantidades de cálculo, porque hay que invertir una matriz de derivadas segundas parciales, o sea, hay que invertir la matriz hessiana una vez por cada iteración, y a su vez hacer la multiplicación por un vector gradiente, ¿sí? Cada iteración hay que hacer eso, o sea, que lleva grandes cantidades de cálculo. Y en este caso, este método puede tender hacia un óptimo, hacia un máximo o hacia un mínimo, pero también puede tender hacia un punto de silla o de ensilladura. Porque justamente en un punto de silla, puedo digamos, el vector gradiente se hace cero. Entonces, tengo que ver y tengo que verificar si realmente llega hacia un óptimo o no. ¿Cómo era? Bueno, ahora hay que hacer memoria de análisis matemático 2. En donde tenía que sacar el hessiano. El hessiano es el determinante de mi matriz hessiana. Si ese hessiano, o el determinante de la matriz hessiana, es mayor que 0, y la derivada segunda con respecto de f con respecto a x dos veces,
una de las componentes de mi matriz hessiana, la primera de las componentes, o generalmente lo planteamos así, es mayor que 0, entonces f de xy, digamos, entonces estoy en un mínimo local, ¿sí? F evaluado en los valores que obtuve es un mínimo local. Ahora, si ese determinante es mayor que 0 y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es menor que 0, entonces estoy en un máximo local. Ahora si ese determinante es negativo, es menor que 0, entonces estoy en un punto de silla. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que puedan ver. Bien, por ejemplo, mi función objetivo es esta, f de xy, 2x por y más 2x menos x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado. En este caso tengo un máximo, ¿sí? Por la forma de la función tengo un máximo. Cuando calculo con el método de Newton multidimensional, que ya lo van a ver, cómo se programa, todo esto ya lo van a ver directamente en la parte práctica, pero bueno, les adelanto, acá tengo el vector gradiente, con las componentes del vector gradiente, tengo mi matriz hessiana, que es la matriz de derivadas segundas parciales, donde tengo aquí la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, o sea, las derivadas totales, ¿sí? Acá en la diagonal principal, y aquí tengo las derivadas cruzadas. Calculo y veo que me da 2 para x y 1 para y. Valúo la función y me da 2. Ese es el valor del óptimo, ¿sí? A donde llegué, pero realmente tengo que ver si llegué al óptimo que yo necesitaba. Tengo que evaluar mi vector gradiente y ver si las derivadas primeras parciales son prácticamente 0. Y efectivamente, estoy prácticamente en 0. Estoy por 10 a la menos 15. O sea que estoy en un punto muy probablemente óptimo por la forma que yo tengo de la función. El determinante de mi matriz hessiana es 4. Y la derivada segunda con respecto a x dos veces es negativa. Por lo tanto, estoy en un máximo local, ¿sí? Estoy en un máximo local. Ahora tengo una función objetivo como esta otra. F de xy más 2x más x al cuadrado menos 2y. ¿Sí? Lo cual estoy viendo ya por la gráfica que tengo un punto de silla. Y el método tiende a un valor, tiende a estos dos valores. Cuando yo evalúo la derivada en esos dos valores me da muy cercana a 0, por lo tanto, yo creo que puedo llegar a estar en un óptimo. Cuando evalúo, el determinante me da negativo. Entonces, estoy en un punto de ensilladura, no es un óptimo. Eso es lo que puede llegar a pasar con estos métodos. En el caso que mi función tenga un mínimo, bueno, en este caso no hay problema. Cuando hallo los valores, menos 2 y 1, veo que estoy en un óptimo. Y cuando hago el determinante hessiano me da positivo. Y como esta derivada es positiva, estoy en un mínimo local. Pero estoy en un óptimo, ¿sí? Según quiera hallar máximo o mínimo, bueno, tengo que ver en ese caso. Bien. Bueno, hemos terminado de ver estos métodos de optimización. Además, esto de decir que nosotros lo hemos visto para
una función objetivo de dos variables independientes, puede haber una función de muchas variables independientes, especialmente cuando yo tengo que optimizar y minimizar y tengo muchas variables en procesos, ¿sí? Cuando tengo que maximizar o minimizar funciones objetivos, muchas veces esas funciones objetivos dependen de muchas variables, y las optimizaciones generalmente son multidimensionales y no las puedo graficar. Por lo tanto, tengo que darle valores iniciales y ver realmente si he tendido hacia un óptimo o no. Y muchas veces tengo que empezar a probar con distintos valores iniciales para ver si llegué realmente al óptimo global o estoy en un óptimo local, ¿sí? O, bueno, en este caso, bueno, hemos dado estos dos métodos y ya van a poder resolver los ejercicios de las guías, ¿sí? Tienen que ir resolviendo los ejercicios de las guías. Bueno, hasta luego. Hasta el próximo tema.